la técnica de muestreo y su importancia dentro de la bioestadística analítica o inferencial. Pues bien, en el tema anterior visualizábamos los tipos de bioestadística, ¿no? Y esto era, definíamos, digamos, como bioestadística descriptiva, aquella que se encarga de describir y sintetizar un fenómeno o elementos relacionados a un fenómeno, ¿no? Y para eso hacíamos uso de los índices estadísticos, y en este caso veremos posteriormente cuáles son los índices estadísticos, tanto de medidas de tendencia central como media, moda, mediana, como de dispersión como variancia, desviación estándar, deciles, percentiles y demás. Pues hablábamos también que un elemento de apoyo importantísimo dentro de la bioestadística descriptiva eran los métodos gráficos. Y dentro de los métodos gráficos, posteriormente veremos la gran cantidad de tipos de los que podemos hacer uso en función del tipo de variable que estemos tratando de describir en este caso. Luego hablábamos de la bioestadística analítica o inferencial, cuyo propósito, lo veremos a continuación, es el siguiente. Muchas veces para acercarnos o identificar características o atributos en una población o comportamiento de un fenómeno y sus determinantes en una población general, pues hacemos uso de muestras representativas. Y para esto utilizamos una técnica que es el muestreo aleatorio. Pues bien, la idea es tener muestras representativas en las cuales estudiamos el fenómeno, lo caracterizamos, lo describimos, o sea, primer paso es cuando estamos trabajando con muestras representativas, es describir el fenómeno y sus determinantes. Luego la segunda pregunta es, bueno, pero estos resultados los producto del análisis muestral, los resultados que obtengamos en cuanto a la caracterización del fenómeno y la asociación con sus determinantes, pues son específicos de la muestra que hemos analizado. La pregunta que viene a continuación es, ¿qué tan probable es que estos mismos resultados los encontremos en la población general? Es decir, ¿en qué medida estos resultados que he obtenido a partir de una muestra representativa puedo decir que son compatibles o son los que puedo encontrar en la población general de la que he extraído la muestra representativa? Este procedimiento es el que se conoce como inferencia y para el cual utilizamos dos tipos de herramientas, el contraste de hipótesis o estimación puntual. Pues bien, verán entonces que la técnica inferencial o bioestadística inferencial o analítica se basa en el desarrollo de esta estrategia del muestreo aleatorio. Y pues este elemento es el que nos interesa, digamos, profundizar un poco más, o por lo menos tener algunos parámetros o algún conocimiento general sobre qué es el muestreo como tal. Entonces, población y muestra. La intención o el objetivo del muestreo poblacional es controlar el error aleatorio o el que es definido únicamente por el azar, ¿no? Calcular una muestra adecuada que tiene dos grandes dimensiones. Tiene que ser una muestra adecuada tanto en tamaño como en representatividad de los atributos o características que son de interés por parte del investigador estudiar dentro de ese grupo poblacional. Entonces, a la hora, la selección de la técnica de muestreo tiene como base, digamos, tener en cuenta esto. ¿Qué tamaño nos importa? Y si además del tamaño nos interesa también que dentro de la muestra generada se representen o no determinados segmentos o grupos o variables de interés de la población de la cual estamos tratando de hacer las inferencias a través de la estrategia de análisis de una muestra. Pues bien, tamaño, veremos que hay una gran cantidad de fórmulas en función del tipo de diseño muestral que podemos utilizar para calcular el tamaño adecuado de la población. Y bueno, el tamaño no hay mayor ciencia, solamente despejar las fórmulas. Esto lo veremos a mayor profundidad en algún momento que tengamos la necesidad de profundizar sobre cálculo muestral.
Pero hay otro aspecto que no me lo resuelve netamente la parte de la bioestadística o las técnicas aleatorias, que es el tema de la representatividad. Entonces, para decir si una muestra no es representativa, lo que tengo que tener en cuenta es qué atributos de la población general son los que quiero analizar. Si a mí lo que me interesa es analizar la conformación de la población general tomando en cuenta los estratos de edad, pues de repente una selección generada a partir de método aleatorio me puede generar como resultado una muestra, y aunque sea probabilística, bastante parecida en cuanto a resultado a la imagen que tenemos en la parte de la derecha y superior. O sea, a pesar de que lo hice de forma aleatoria, veo que hay una gran cantidad de valores o dentro de la muestra generada está sobre representados solamente dos de los 6 grandes grupos poblacionales que están conformando mi muestra, mi grupo poblacional de interés. Entonces, mientras que en la segunda muestra, que es la que está identificada en la parte derecha inferior, vemos que bueno, es menor en tamaño, que esto es lo que quiero representar con la parte esta de los tamaños de las gráficas, pero a pesar de que es menor en tamaño, sí están descritos, digamos, sí están representados dentro de él los 6 grandes grupos poblacionales que están identificados en la gráfica izquierda que representa la población general. Entonces, en este caso, si lo que nos interesa es, a partir de la muestra aleatoria, tener, o del muestreo probabilístico en este caso, tener una representación de la población por los grupos etarios que la conforman, en las dos muestras probablemente utilicé estrategias de aleatoriedad, es decir, pude haber utilizado una estrategia que utiliza el azar para la selección de las personas a estudiar. Pero en el primer caso, si mi interés es que esté adecuadamente representados los grupos etarios que conforman la población, pues digo que la primera muestra generada no es representativa para este interés, y si lo es, la segunda muestra. Entonces, no vale solamente calcular el tamaño, sino que hay que ver si para los requerimientos de análisis de nuestro estudio, el tamaño calculado de población además es representativo en cuanto a su conformación respecto a la población de la cual estamos seleccionando la muestra. Bueno, pero esto dependerá del planteamiento de la pregunta de investigación, del problema de investigación planteado y demás. Depende del problema, de la pregunta de investigación, pues interesa que las muestras representativas pues tomen en cuenta uno u otro atributo de los grupos poblacionales, y espero que en la próxima lámina esto se aclare un poquito más. Por ejemplo, muchas veces no interesa hacer mayor distinción dentro de subgrupos dentro de la población, y entonces es posible generar un muestreo aleatorio simple. ¿No? En él todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esto es muy frecuente, por ejemplo, ¿en qué tipo de casos? Imagínense que ustedes necesitan hacer un muestreo aleatorio simple a partir de registros clínicos registros de expedientes clínicos de una unidad asistencial de un tipo de perfil de usuarios específicos, y definen que van a trabajar con una muestra N de expedientes correspondientes a un periodo de tiempo, por ejemplo, de un año. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hacen la selección de todos los registros, de todos los expedientes existentes con esas características, y les da 510 y deciden no trabajar con los 510 registros, sino utilizar una muestra representativa de los mismos que les puede dar, por ejemplo, un tamaño 100 o un tamaño 70. Pues bien, yo diría, si aquí no hay mayores características puntuales acerca del tipo de usuario que sean necesarias de describir, pues lo que podemos hacer es un muestreo simple a partir de los expedientes clínicos ya identificados de un tipo específico de usuario de un servicio. ¿Lo ven?
muchas veces interesa lo siguiente, eh, tener en cuenta, por ejemplo, que hay estratos, ¿no? Eh, es frecuente que cuando realizamos el estudio interese estudiar una serie de subpoblaciones. A estas subpoblaciones nosotros le llamamos estratos dentro de la población. Los estratos pueden ser, por ejemplo, sexo. Entonces nos interesa que estén adecuadamente representados de forma proporcional, por ejemplo, el número, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres dentro de una muestra. O sea, que la distribución por sexo dentro de la muestra generada sea lo más similar posible al de la población general de la cual se obtiene la muestra. Muchas veces los estudios pueden requerir de esto, ¿no? De que además no sea solamente representativo numéricamente, sino por la distribución por estos estratos o subpoblaciones de interés. En algunas otras ocasiones puede ser no solamente el sexo, sino también puede ser, por ejemplo, por grupos etarios, que es otra variable que frecuentemente nos puede generar estratos. En esto, como lo presento en la lámina, no solamente me interesa que sea representativa en número, sino que cada uno de los estratos definidos, en este caso serán los grupos etarios, pues esté adecuadamente representado. Y en esta parte, por ejemplo, la representación que yo busco es que al final la proporción de cada estrato dentro de la muestra sea lo más similar posible a la proporción de cada estrato en la población general. Entonces así, si lo que me interesa es generar un muestreo aleatorio estratificado por edades, al final de hacer la selección aleatoria por estratos tendré que comprobar que realmente esta conformación de estratos, utilizando el método aleatorio, al final me hayas quedado, digamos, conformado de tal manera que sea lo más posiblemente idéntica a la conformación por grupos etarios de la población general de la cual procede la muestra. ¿Lo ven? Muchas veces lo que interesa no es lo que propone el muestreo aleatorio. Mientras que en el muestreo aleatorio estratificado cada estrato presenta cierta homogeneidad, en un conglomerado se considera una agrupación de elementos que presentan características similares a toda la población. A esto, cuando estamos considerando esto, lo que generamos un muestreo por conglomerados. Por ejemplo, si lo que queremos analizar son los gastos familiares, imagínense ustedes en salud, se quiere hacer un análisis de los gastos catastróficos enfrentados en salud. Pues aquí lo que tenemos, digamos, es una gran cantidad y una gran diversidad de familias que al fin y al cabo, digamos, son las que sufren o en las que hay repercusión producto del gasto catastrófico en salud. Y los recursos y los medios que cada familia tiene para hacer frente a este tipo de gastos catastróficos pues pueden variar. Pero en este caso, por ejemplo, el estudio o el análisis puede centrar su atención en las dinámicas familiares, en cómo las familias, por ejemplo, por nivel socioeconómico, tienen capacidad o no de hacer frente a este tipo de gastos catastróficos. Entonces, en este caso, la unidad de análisis no es el individuo, sino son subgrupos de individuos que además tienen una característica similar a la población general, ¿no? En este caso, cada grupo familiar pues, está conformado por diferentes grupos etarios, con necesidades también diferenciadas por grupos etarios, por dinámicas de población laboral o no laboral y demás, que son muy similares a las que presenta, digamos, la dinámica población a gran escala, ¿no? Pero en este caso entonces estamos hablando no de estratos, no son variables eh, que, que generan subpoblaciones por sexo o por edad, sino que estamos hablando de un conglomerado de individuos que presenta, digamos, que son de interés para la investigación. En este caso el conglomerado puede ser grupos familiares o pueden ser grupos de profesionales o pueden ser grupos de trabajadores de cierta área o de cierto perfil. Entonces, cuando estamos en este caso, interesa no podemos preguntarles o hacer la investigación tomando en cuenta todas las familias mexicanas o todas las familias de un estado o todas las familias de un municipio, sino que seleccionamos grupos de familias
digamos, que nos puedan interesar o que creamos nosotros pueden generar algún tipo de información. En este caso, pues también podemos complejizar el tipo de selección aleatoria. Podríamos hacer solamente un muestreo por conglomerados aleatorios simple, que es teniendo en cuenta el total de grupos familiares existentes en una unidad geográfica, pues hacer un muestreo aleatorio probabilístico, ¿no? Seleccionando una cierta cantidad que yo diga que me permita una cierta representatividad numérica. En otros casos me interesa no solamente hacer una selección aleatoria por conglomerados de familia, sino que me interesa además que esta distribución de las familias a que conformarán las muestras además representen los estratos de nivel socioeconómico que se presentan en la población general. Entonces, en ese caso, mi tamaño muestral o mi muestra tendrá que incluir grupos de familias seleccionadas de forma aleatoria, pero dentro de diferentes estratos que están conformados por los niveles socioeconómicos de interés. En este caso, en este último caso, lo que tendríamos sería un muestro por conglomerados, perdón, un muestro aleatorio eh, estratificado y por conglomerados. Entonces veamos que también es posible, en función de los intereses de estudio, en función de la unidad de recolección de información que vayamos a utilizar, también utilizar tipos de diseños de muestreos mixtos, ¿no? Entonces, eh, el tipo de muestreo probabilístico, ojo, probabilístico, es decir, siempre es de forma aleatoria. Es indispensable y necesario para generar estadística inferencial. Es la base de la estadística inferencial. Si no partimos de un muestreo probabilístico o aleatorio, no vamos a poder hacer uso de las técnicas de análisis inferencial. Es decir, si nuestro muestreo es de tipo no probabilístico, o sea, de tipo intencionado o a conveniencia del investigador, es decir, yo selecciono las unidades muestrales en función de lo que yo considere que sean las más oportunas y las que me puedan dar mayor información, entonces ahí yo no estaría haciendo una selección aleatoria, sino que sería intencionada o no probabilística. En ese tipo, en este último de muestras, no podemos utilizar, o no se debe utilizar las técnicas de análisis inferencial de la bioestadística. No está justificado su uso en este tipo de estrategias muestrales. Es más, son el tipo de estrategias muestrales que se utilizan muchas veces en las aproximaciones no cuantitativas o de tipo cualitativo. Bueno, y recordando siempre el análisis muestral o el desarrollo de una muestra como base de un estudio de tipo analítico, pues siempre el objeto de este tipo de aproximaciones es, eh, tiene que cumplir son necesarios para cumplir una serie de etapas dentro del proceso de investigación científica, que plantea el planteamiento de hipótesis, el diseño del experimento, la recolección de datos y su análisis para la obtención de conclusiones y generación de intervenciones eh, basadas en evidencia científica en el campo de la salud. Pues bien, son solamente algunas aclaraciones o algunas aportaciones acerca de la utilidad del muestreo probabilístico dentro de los procesos de análisis inferencial que son soportados desde la bioestadística analítica en el campo de la salud.